Bueno, 16:36 y ya estamos conectadas con nuestra última entrevistada, ¿no? Sí, tenemos hoy un programa con 2 entrevistas. Vamos a presentar a la entrevistada porque con ella vamos a hablar de biodiversidad. En Estrategia Salud y Ambiente. En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a Irene Weiss. Ella es bióloga, ecóloga, autora de un montón de libros. Y hoy vamos a hablar con ella. Irene, te saluda Gabriela Enzing, que estoy con Elisa Soto acá en Estrategia Salud y Ambiente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicas? Gabriela, Elisa, ¿todo bien? Bueno, gracias por la entrevista. Al contrario, un gusto y seguramente nos vas a comentar cosas muy interesantes con respecto justamente a la cumbre esta que acaba de culminar. Sí, vos sabés que, bueno, en realidad fue del 7 al 19, pero bueno, el 20 se presentaron las conclusiones, viste que siempre se demora un poquito, ahora de diciembre, en Montreal, Canadá. Y es en realidad es una prolongación, se podría decir, de la que en realidad debió haber sido antes. Empezó el año pasado en China, que tiene la presidencia justamente de estas cumbres, pero bueno, con el tema de política cero, viste, por el COVID cero que tiene China, no se pudo hacer presencial. Hubo una presencialidad muy mínima y se hizo mayormente virtual, pero quedaron en terminarla ahora en 2022 en Canadá, pero China siguió manteniendo la presidencia. Y sí, fue muy interesante porque en realidad se lograron cosas. Yo te voy a ser honesta, yo tenía bastante escepticismo. Estuve por viajar a Montreal, te digo la verdad, pero me caía justo al final del cuatrimestre. Yo doy clase en la universidad y Claro. era para mí un chino, ¿viste? Tener que estar Sí, totalmente. yendo y tantos días, sobre todo porque duró un montón. Pero bueno, lo importante es que por fin se logró lo que ellos llaman el 30 por 30, que es el 30% digamos, de mantener la biodiversidad terrestre y marina en lo que queda de la década hasta el 2030, ¿no? Uh-huh. Y eso es importante porque en realidad, si bien tiene una fuerza legal un poco menor al Acuerdo de París, es muy importante porque se establecieron unas líneas concretas de acción y pautas para ser realizables, que eso, digamos, no se pudo hacer en el Acuerdo de París. O sea, se dijo mucho, pero se hizo poco, ¿no? Así que si querés te detallo un poco en qué terminó, porque yo estoy muy contenta porque la verdad que preferí no tener demasiadas expectativas para después sorprenderme, porque yo con las COPs, que son las como con el Mundial, Irene, empezar de a poco. Lo que pasa, ¿sabés qué pasa? Esto no ser triunfalista. La verdad que te agradezco que me llames para que te comente esto, Gaby, porque quedó un poco oculto, porque imagínate Sí. que las conclusiones se presentaron prácticamente la noche del día siguiente que estábamos festejando el triunfo de la Argentina. Olvídate. No existía otro nadie tema. Le dio bolilla a esto. Exacto, no existía otro medios, tema. ¿Y por lo cómo menos en los medios locales, pero la verdad es que fue muy importante por la cantidad de participantes, que fueron 188, que firmaron el acuerdo marco histórico. Fue un acuerdo realmente histórico a favor de la biodiversidad mundial, porque ellos pactaron, digamos, fehacientemente que por lo menos el 30% de las zonas terrestres, marinas y de los lagos, los humedales, sean protegidos, ¿no? Por lo que queda de la década. Y bueno, yo creo que se va a extender un poco más allá del 2030, pero bueno, queda toda esa década para poder terminar de concretarla, ¿no? Y no es poco, aunque les parezca una pavada, no es poco. Irene, ¿y qué implica que sea un acuerdo marco? ¿A qué se refiere eso? Mirá, el acuerdo marco, a ver, las conferencias estas de las partes de Naciones Unidas hacen siempre acuerdos marcos. ¿Qué quiere decir? Que son acuerdos donde los países tienen que estar todos, sine qua non, digamos, decididos a hacer lo que se pauta, ¿no? Lo que se pacta. No hablar y no hacerlo. Y hubo varios acuerdos, ¿no? 2 tienen que ver con la COP27 que se hizo en Sharm el Sheikh, vos te acordarás, ¿no? Que se hizo la de cambio climático. Exacto, la de cambio climático, porque está muy relacionado, que es un fondo común de perjuicios con mayor transparencia y la prevención y mitigación de daños en los países pobres. Pero los acuerdos que se firmaron ahora en esta COP, que quiero hacer un paréntesis y aclarar algo importante, porque a veces me preguntan ¿por qué la COP15 de biodiversidad, por qué la 27 de cambio climático? Bueno, porque están en diferentes instancias. Por empezar, las de cambio climático son anuales, las de biodiversidad se hacen cada 2 años.
En este caso fue una excepción que se corrió un poco este año porque bueno, por el tema de la pandemia, ¿no? Pero sobre todo por esa política de COVID-0 que tenía China, donde se inició la cuarentena, donde se inició la pandemia. Pero te cuento los acuerdos que se firmaron ahora. O sea, aparte de proteger para el 2030 ese 30% de las áreas que te decía, ¿no? Y restaurar también las que están dañadas, hubo 3 acuerdos más. Uno fue eliminar progresivamente para el 2030 todos los subsidios que sean perjudiciales para la naturaleza. Esto quiere decir que, por ejemplo, en muchos casos hay todavía fondos públicos que están destinados, por ejemplo, a la deforestación, a la agricultura, a la pesca, la pesca industrial, digamos, no sostenible, que en realidad le hace mucho daño a los pescadores artesanales, sobre todo los pescadores de los países occidentales de África, o sea, los que dan, digamos, sería sobre el Atlántico hacia nuestra costa, ¿no? O sea, ahí hay mucha pesca artesanal en África Occidental, en el Atlántico, y bueno, realmente no podían competir con esos buques gigantes que tienen ecosonda y que no se les escapa un cardumen ni por casualidad. Claro. Después, el otro acuerdo es reconocer los derechos de los pueblos originarios como garantes de la protección de la naturaleza, que eso fue muy importante, porque en un principio, cuando habló el primer ministro, hubo una manifestación al principio de la COP para justamente que se los reconozca. Bueno, al final, por suerte, consiguieron esto que estaban pidiendo, que es muy importante y realmente tienen todo el derecho, ¿no? de tenerlo, porque son los que conocen la fuente de cada... O sea, es que los pueblos originarios toman de la naturaleza, no sé, son su ferretería porque de ahí sacan los elementos para hacer sus herramientas, son su almacén porque sacan los alimentos, son su tienda para sacar los tintes para las telas, las medicinas, su farmacia porque saben qué planta sirve para curar qué dolencia. Bueno, y además siempre cuidando el ambiente, o sea, del modo más amigable posible, ¿no? Tal cual. Y por último se puso una cifra, cosa que no se había logrado en la COP27 de cambio climático, que es contar con 31.000 millones de dólares para los países más pobres, con menos desarrollo, para que por lo menos puedan hacer la transformación hacia la sostenibilidad, porque una de las cosas que se estaba reclamando era que los países en vías de desarrollo no tenían no tienen la capacidad económica como para hacer este cambio. Entonces necesitan de los países que realmente hicieron el daño en décadas previas para poder llevarlo a cabo, ¿no? Este último punto tengo que decirte que generó alguna tensión entre algunos países africanos, porque ellos piensan que estos fondos están escritos como que, bueno, iban a ser principalmente para China, Brasil, Indonesia. O sea, es que China es un país que está, digamos, es juez y parte, porque por un lado estaba considerado como un país en vía de desarrollo, pero por el otro lado ahora es una potencia emergente, junto con la India. Claro. Entonces es uno de los principales contaminadores. O sea, ellos dicen, bueno, ahora no nos toca a nosotros, después Estados Unidos, no sé, toda la Unión Europea y todos esos países hicieron un desastre, nos toca a nosotros. Bueno, pero el planeta llegó a un estado tal que no se puede seguir extrayendo cosas así como la nada, ¿no? Como si fueran a reproducirse, inclusive los llamados recursos renovables, porque son renovables a tan largo plazo que no es imposible, ¿no? Entonces, bueno, por suerte eso se llegó también a consensuar, y entonces China va a aportar, o sea que China realmente es un país emergente con una potencia, con mucho dinero, y bueno, va a aportar, o sea, sale de esa lista de los países en vías de desarrollo, ¿no? Así que bueno, está bueno porque se logró un acuerdo mutuo. Vos sabés que en estas conferencias se entra con yo lo estuve leyendo, me tomé todo el trabajo de leer larguísimo el documento, que había montones de cosas entre corchetes. En estas conferencias lo que se pone entre corchetes es lo que se tiene que debatir. La letra chica. ¿Cómo? La famosa letra chica. Exacto, sí, en realidad es la misma letra, pero te lo ponen entre corchetes porque es lo que no está decidido. O sea, todo lo que está sin corchetes es lo que ya está acordado, digamos, ¿no? Lo que está entre corchetes es lo que se tiene que acordar, cómo se escribe, cómo se dice, qué es con qué se cuenta, bueno. Cómo se traduce, porque ahí hay diferencias idiomáticas. Y ahí estabas comentando que había mucho. Igual te cuento que hay algunos claroscuros, viste, que a mí me quedan bastantes dudas, te lo digo como ecóloga, o sea, hablando que vos decías de cómo se traduce, ¿no? No hay suficiente claridad en el lenguaje
respecto a los temas de reducción y de hacer más sostenible la producción y el consumo básico, ¿no? Para proteger la biodiversidad. Eso a mí me queda como una cosa ahí en la nebulosa, porque no estoy muy segura de cómo lo van a implementar. No es muy fácil de decidir cómo hacerlo, ¿no? Y después, bueno, hay un acuerdo previo en 2010 que tampoco fue implementado, de manera que hace bastante dudoso que esto tenga éxito, ¿no? Lo que se acaba de firmar. Pero bueno, es el final de un largo viaje, porque hace 4 años que esto se está discutiendo, con 23 cursos de acción o de hojas de ruta, y bueno, la verdad que es un acuerdo histórico. Yo, la verdad, sencillamente con el escepticismo que tenía, estoy bastante contenta, digamos, podía haber sido peor. Irene, y sin que sea esto muy técnico, no sé si se discutió cómo se van a distribuir los beneficios que genera la diversidad genética, el famoso protocolo de Nagoya, no tan famoso porque hay gente que no sabe ni de qué se trata, pero es un acuerdo por el que, contado sencillo, si una empresa descubre en una variedad genética, en una planta, en un animal, alguna propiedad que pueda ser aprovechada para un medicamento, para un cosmético, para algo, lo extrae de un territorio, porque esto ha pasado, sobre todo con la industria farmacéutica, y después esas regalías, esos beneficios, ¿a quién le quedan? ¿Qué se discutió de esto? Pasado. Mira, justamente está buenísima esta pregunta, por eso yo te decía que los pueblos originarios hicieron esa manifestación al principio, cuando habló el primer ministro de Canadá, ¿no? Cuando se hizo la apertura, o al día siguiente de la apertura. Mira, te cuento, justamente es muy importante eso, porque ya en algunos países, por ejemplo en Brasil, ya existe ese tipo de acuerdo cooperativo con, por ejemplo, la empresa Natura, no Natura la que hace el aceite acá, sino Natura la cosmética. Que compró a la otra, Avon. Exacto. Bueno, los pueblos originarios son socios en este caso, ¿no? Y bueno, y acá se está intentando hacer lo mismo. Lo que pasa es que, yo te cuento, mira, yo esto, no sé si debería decirte esta infidencia, pero bueno, no te voy a dar nombre, pero yo tengo 2 compañeras de mi carrera de grado en la licenciatura acá en Buenos Aires, en la Argentina, en la UBA, que apenas se recibieron empezaron a trabajar de becarias con la Academia de Medicina. Y en ese momento, en esa época, estoy hablando de hace 40 años, ¿no? En la década del 80, fines de los 70 en realidad. Iban al norte, por ejemplo, se metían entre los huichis, no decían que eran científicos, ¿viste? Se metían entre los huichis como si fueran turistas, o entre los aymaras en Bolivia. Y entonces veían qué cosas sacaban de qué planta para el dolor de panza, para el dolor de cabeza, para los vómitos, y después venían con esa planta, aislaban el principio activo y lo patentaban acá. Eso me pareció un horror siempre. Eso ha pasado y sigue pasando, son muy pocas las... Bueno, sigue pasando, pero mucho menos, porque estos pueblos originarios, gracias a las universidades nacionales que hay en todo el país, y públicas, ahora mandan a sus propios representantes de su mismo pueblo a estudiar. Por ejemplo, hay abogados en la Universidad Nacional de Salta, de Jujuy, o sea, gente que son descendientes de los pueblos originarios, que ellos luchan por los derechos de su conocimiento, o sea, de su tradición oral, de saber qué cosa sirve para curar qué enfermedad, ¿entendés? Entonces ahora ya no es tan así, y en otros países también. En África es en los lugares donde todavía se está más atrasado en este sentido, pero en América hay bastante avance, y sobre todo en la Argentina hay bastante avance en este sentido, por suerte. Pero bueno, lo que vos decís es muy importante. Hay toda una terminología técnica que habla no solamente de esa genética, digamos, original de las plantas naturales, sino también de la genética que se obtiene por transgénesis, ¿no? Por la biotecnología. Entonces, claro. ¿Qué pasa con lo transgénico? Eso es muy complicado porque también vos pensás que las cadenas alimentarias a lo largo de centenares de miles de millones de años no se adaptaron a algo que se hizo en las últimas 4 o 5 décadas desde que existen los microscopios electrónicos estos de barrido, viste, con los que se hace la transgénesis. Entonces las empresas tecnológicas, los laboratorios quieren hacer pasar
por algo que, bueno, en su momento lo escribió la FDA, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, como para aceptarlo como una cosa que se llama principio de, a ver, espérate que te lo traduzco del inglés, principio de igualdad sustancial, algo así. Y eso es totalmente falso, es una falacia, porque vos tenés un producto, o sea, de la naturaleza, al cual le metiste un gen, no solamente del mismo reino, puede ser de una planta a una planta, puede ser, por ejemplo, como hicieron con el tomate, que le metieron un gen de un pez, ¿no? Entonces hay gente que es alérgica al pescado, come tomate y se brota o le agarra una, no sé, se le cierra una intoxicación, la glotis, claro. ¿Entendés? Esa persona tiene derecho a saber lo que está comiendo. Entonces, aparte se hibridizan esas plantas con las plantas nativas. Entonces, es todo un problema para frenar. O sea, lo que se trata es, de algún modo, imitar lo que hizo la Unión Europea de etiquetar los productos transgénicos, cosa que ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni acá mucho menos. Vos acá cualquier cosa que comés tiene lecitina de soja, por ejemplo, y no conseguís soja que no sea transgénica ni por casualidad. Claro. Entonces, fíjate todas las implicancias que tiene este acuerdo, claro, ¿no? De biodiversidad, no que pasó totalmente desapercibido en los medios y en la opinión pública. Absolutamente, pero ¿sabes por qué? Porque las empresas, los laboratorios, las empresas farmacéuticas ponen mucho dinero en pauta publicitaria en los medios y además aportan, claro. Esto no es acá, es en todo el mundo, ¿no? Porque son multinacionales, aportan en las campañas políticas de todos los candidatos. Claro. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, te aportan a los demócratas y a los republicanos. Entonces, gane quien gane, siempre quedan bien parados. Entonces nadie se mete con ellos. Y sí. ¿Entendés? Entonces, el tema es que hay un libro que yo recomiendo mucho, que hizo un médico argentino que se llama Jorge Katzauer. El libro se llama La amenaza transgénica. Mira. Él es un especialista en alergias y él cuenta que para las personas comunes, como él y como vos, como yo, por ahí no nos pasa nada, pero una persona que tiene sensibilidad tiene derecho a saber, como la persona que ahora come porque es celíaca, viste, el etiquetado con algo que es para personas celíacas, o sea, que dice sin TAC, ¿entendés? Irene, se nos está acabando el tiempo y está tan interesante la charla que tendríamos que seguirla el año que viene. ¿Pero no tenían 2 horas de programa hoy para... Sí, pero bueno, primera hora se nos fue con otras cosas, ya la usamos bueno. La primera hora, terminamos a las 5, nos quedan 5 minutos, pero no sé si querés comentar muy breve algo que se haya destacado de la postura argentina frente a esta cumbre de biodiversidad o cuestiones pendientes que deberíamos observar en el aquí y ahora. Mira, hay que esperar el documento final, que todavía, o sea, está el borrador del final, pero todavía no está publicado. Una vez que se publique, yo voy a hablar de eso justamente, ahora voy a dar un curso que tengo montones de becas, o sea que se puede anotar la gente si quiere gratuitamente, no hay problema, por Zoom, ahora los 3 sábados, justamente lo puse los 3 últimos sábados de enero para dejar tiempo a que aparezca el borrador ya publicado definitivo, ¿no? Lo que sería el texto definitivo. El sábado 14... el sábado, bueno, y los otros 2 sábados siguientes, creo que cae 21 y 28, de 11 de la mañana a 1:30 de la tarde, que es un horario que le viene bien también a la gente de Centroamérica porque no tiene que madrugar tanto, ¿no? Claro. Si lo hago más temprano, y si lo hago muy tarde en horario vespertino, la gente de Europa, Argentina o de hispanoparlantes que viven en Europa no pueden conectarse, así que es un horario que en medio les conviene a todos. Y voy a hablar de eso, así que me escriban en privado por Instagram, que es Waisirene. Eso. Ojo que al revés es otra persona, es W-A-I-S, así como suena, con W y una sola S y con A, Irene, y bueno, yo ahí les mando la información, cómo conectarse y todo. Yo voy a hablar de eso justamente en el curso este. Entonces dejamos ahí, la dejamos picando. La historia es larga, ¿viste? Si no ahí tenemos está. tiempo no te voy a contar. Para que nos enteremos en tu curso. Gracias, Irene. Con mucho gusto y no tienen que pagar nada, ya tengo los inscriptos que ya... Digamos que el cupo de la gente que paga ya lo tengo cubierto, así que puedo becar a la gente que a mí se me antoja. Buenísimo, Genial. Muy generosa. Irene es @vaisirene, todo seguido. Vais Instagram, con W. Con W, exactamente, y una sola S. Irene, fue un gusto tenerte para cerrar el año. Espero que arranques muy bien, esperamos que arranques muy bien el 2023 y que sigamos charlando con vos sobre estas cosas que conoces tanto. Gracias. Y que Perdón porque soy a veces hablo mucho y muy rápido, pero sé que el tiempo es corto en radio. Y sí, bueno, vos sabés que por supuesto. te prologué 2 libros, así que sé lo que
lo que sos como periodista científica y Elisa también, así que les mando un beso enorme y lo mejor para el año que viene. Gracias, Bueno, Irene, todo lo mejor gracias. para vos. Bueno, estuvimos hablando con Irene Weiss, ella Bióloga, es bióloga, ecóloga, autora de innumerables libros, da cursos online, charlas en Instagram. y Una vamos a grosa. promocionar después esta charla próxima que va a haber, Sí, este pequeño el curso de ella. Exacto, en enero, 3 sábados con estos temas que se aprende muchísimo con Irene, así que fue genial tenerla y la vamos a seguir teniendo, si Dios quiere, el año que viene.